La contaminación del aire ya es una emergencia de salud pública, según advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud. Un 92% de los seres humanos vivimos en lugares donde los niveles de calidad del aire no cumplen los límites saludables fijados por la organización, lo que ocasiona 3 millones de muertes cada año. El organismo hizo un llamado para regular las principales fuentes de contaminantes como transporte ineficiente, quema de desechos, centrales eléctricas, quema de combustible en los hogares y las actividades industriales. La contaminación ambiental está afectando mi salud y se ha vuelto extremadamente difícil para mí manejar mi rickshaw en los embotellamientos sofocantes. Tengo que parar el vehículo en la orilla del camino y esperar a recuperar el aliento. Partículas nocivas de sulfato, nitratos y hollín penetran profundamente en los pulmones y en el sistema cardiovascular, un riesgo enorme para la salud. El informe se realizó con datos provenientes de más de 3.000 ubicaciones, tanto rurales como urbanas, con participación de especialistas británicos, y determinó que el 90% de las muertes se producen en países de ingresos bajos y medios. El video no es el más alentador, las noticias cuando hablamos de medio ambiente cada vez son más preocupantes, aunque en Estados Unidos un señor como Donald Trump diga que no hay cambio climático, que todo es un invento de los chinos, que la contaminación no existe, que lo niegue todo. El mundo no está bien en esa materia y por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen esa meta 2030, no solamente en el medio ambiente, sino de manera conjunta. Es cómo vamos a evolucionar como sociedad, precisamente preparando el planeta para la industria, para la tecnología, para nuestras nuevas formas de vida. Medellín no es un caso excepcional. En Medellín también están pasando desde el punto de vista medioambiental situaciones delicadas. Tal vez no hablamos de la noticia todos los días porque la nube no es, o la capa tan espesa no es tan evidente. Se vuelve parte del panorama, pero no hemos superado esa crisis ambiental. Y Tati, si lo miras bien, se conecta con un estudio de hace un poco más de una semana que decía, era un estudio de la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña, que decía que las partículas de la contaminación ambiental podían alcanzar al cerebro. O sea, si tú sumas lo que está diciendo hoy la OMS, con que esas partículas que estamos respirando realmente llegan hasta el órgano quizá más importante del cuerpo humano, tenemos serios problemas. Puede que eso se nos convierta en paisaje, pero la verdad es que la situación es bastante preocupante. De pronto hasta aprendemos a vivir de esa manera, como le ha pasado a los peces. ¿Cuánto tiempo se habló de los peces, de los plásticos, de las bolsas, de las basuras en el océano? Ya los peces aprendieron a comer plástico. Exacto. Son procesos de adaptación nada recomendables. No le pusimos atención al tema hace tantos años y eso es lo que ha pasado. Hemos ido evolucionando, acostumbrándonos a estas formas de vida cuando en realidad deberíamos tener soluciones más concretas y precisamente tomar decisiones frente al cambio climático, tomar decisiones frente a la contaminación, la movilidad en ciudades como las nuestras. Cada vez la industria automotriz es más avanzada y el medio de transporte público ahí va, lento. En Bogotá, por ejemplo, todavía no hay un metro y es uno de los temas que más se discute. Apenas lo van a tener y todavía hay discusiones frente al tema. Yo creo que no estamos tomando medidas serias frente a las condiciones medioambientales en nuestras grandes ciudades. Y si lo miramos, las ciudades intermedias ya están empezando a transgredir también esos límites de la contaminación. O sea, yo creo que solo nos damos cuenta cuando llegue al cerebro. Exacto. Cuando esa partícula llegue, ¿verdad? Y ahí lo conecto con el tema de hoy, cuando nos vamos de viaje y sentimos que el aire que estamos respirando es libre de esa contaminación. Cuando nos vamos al campo. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos gusta y es el de los viajes y puntualmente el de los mochileros, ¿o no? Ahí es que sí se dan cuenta de las diferencias de aire que respiramos en ciudades intermedias, en grandes capitales y en el campo. Con seguridad, donde más limpios nos sentimos es cuando vamos al campo. Totalmente. Hoy vamos a hablar de mochileros, tendremos conversación con uno de ellos que ya es muy experimentado, pero antes hagamos un panorama noticioso, repasemos lo que ha pasado en las últimas horas. Tal vez la noticia más preocupante tiene que ver con la Registraduría Nacional. ¿Serio? Prepararon este plebiscito en un tiempo récord,
pero hoy, en este momento, aquí estoy intentando abrir precisamente la página web y está caída. ¿Qué pasa? El sistema de registraduría nacional, donde la gente busca por internet su punto de votación, no está habilitado. Dice la registraduría personas que puede que ser deben un hackeo. entrar a buscar si son jurados. Exacto. O sea, la situación está tocando a todos los niveles de la votación del plebiscito. Desde la registraduría se ha dicho que puede ser un ataque informático, pero también puede ser eso. Muchas personas consultando y eso a veces pasa con los sistemas. Todavía no responde esa página web. Sí es importante que esté lista hoy, que le dé garantías a la comunidad, porque es que estamos a 3 días prácticamente de esa gran votación. Tati, yo voy a entrar a esas noticias y una que no sé si recuerdas que me había quedado como tarea la semana pasada, y era que básicamente la NASA había nuevamente generado la ansiedad con uno de sus anuncios, ¿no? Y lo recuerdas, y es que el jueves de la semana pasada la NASA dijo, vamos a organizar una rueda de prensa. Que usted quedó con la tarea de entender Exacto. qué se decía. Pero con lo de la paz, con lo de toda la cosa, pasó, claro. Pues resulta que la noticia sí es importante, pero lo que habían adelantado los expertos estaba, digámoslo así, bastante acertado. Y es que a través del telescopio espacial Hubble se tomaron una serie de 10 fotografías a la luna Europa de Júpiter y resulta que encontraron geysers, chorros de agua. Lo que nosotros en Colombia algunos denominamos hoyos sopladores. ¿Recuerdas eso cuando íbamos de paseo? San Andrés. San Andrés, exactamente. Pero resulta que la NASA los encontró. ¿Qué significa eso? Eso es prueba que definitivamente aquí bajo la superficie de esta luna de Europa hay un océano líquido. ¿Y eso qué otra cosa trae? La posibilidad de que haya vida. O sea, esa fue la noticia que se nos guardó la NASA. Digámoslo así, que todos empezamos a especular, pero ahí tenemos, hay agua en la luna Europa de Júpiter. Qué buena noticia, se nos había quedado a analizar precisamente esa rueda de prensa. Por obvias razones estábamos concentrados en esa firma del acuerdo de paz. Hoy se conoció una noticia que tiene que ver con el fiscal y con Santrich, uno de los integrantes de las FARC, que no es tan buena porque ya empieza todo el mundo a decir, mire, ya le están tirando los pájaros a las escopetas, como se dice, ya no están reconociendo la autoridad, apenas firmaron el acuerdo y ya empezaron, pues, de alguna manera a hablar en un tono más subido. Estamos hablando de unas declaraciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez, que lleva muy poco en el cargo, y él le dice a las FARC que declare qué es lo que tiene, cuáles son esas propiedades. Las FARC en diferentes oportunidades, sus integrantes han dicho que no tienen nada, que todo lo que ganaron de alguna manera en narcotráfico lo invirtieron en los días de guerra, pero el fiscal le dice, no, un momentico, ustedes tienen que declarar, poquito o mucho, ustedes deben tener algo. Y hay varias cosas que analizar. Una de ellas es que básicamente, digámoslo así, esa declaración por parte de las FARC está en los acuerdos que se firmó. Pero también está el otro lado, y es que no se ha, digámoslo así, hecho el plebiscito para saber si es un sí o un no. Si avanzamos. Si avanzamos o no. Pero entonces Jesús Santrich, que es tal vez uno de los más fuertes y polémicos en sus declaraciones, le dijo, no, esperen, fiscal, porque más bien usted no cuenta qué tiene usted y qué tiene de las relaciones con paramilitarismo. Las declaraciones son muy fuertes. Aquí hay un entrecomillado que lo publica el periódico El Colombiano, dice, fiscal Martínez, debería ponerse plazo usted para contarnos sobre sus vínculos con empresas que apoyaron el paramilitarismo. Ese fue uno de los mensajes que entregó Santrich a través de sus redes sociales. Sarita no la habíamos saludado, no está aquí, pero por fortuna la tecnología nos permite pero acercarnos. siempre nos hace falta. Estábamos aquí despistados presentando noticias. Pero siempre la tecnología que ella también maneja nos permite acercarnos, estar en contacto, y por eso la saludamos. Está en Bogotá, Sarita. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, César y Tatiana. Hoy nuevamente me les escapé del estudio, estoy desde Bogotá. Por vicisitudes del trabajo me tuve que venir, pero el tema de hoy no me lo pienso perder y por eso estoy conectada desde Skype con ustedes. Es un temazo. Yo no creo que yo vaya a ser mochilera nunca, pero es importante conocer el tema y, por qué no, tener a la mano algunos tips. Pero antes de empezar con el desarrollo del tema, yo quiero que hablemos de las noticias de tecnología, las que no nos pueden faltar. La primera es que Facebook prohibió, o a Facebook más bien le prohibieron el acceso a los datos de WhatsApp en Alemania. César y Tati, ya habíamos hablado de este tema en otras emisiones, habíamos presentado la duda y el miedo que nos daba que las herramientas pudieran compartir datos entre sí. Pues ya empezamos a ver cómo en Alemania o este país empieza a dar ejemplo con legislación alrededor del uso de los datos de los usuarios. Otra noticia que me encontré interesante hoy en el periódico El Colombiano es que, adivinen qué, ¿se acuerdan que yo era de las adictas a Pokémon Go? Pues se acabó el reinado para este juego. Cada vez menos usuarios están accediendo a esta herramienta, a este juego, cada vez menos lo comparten.
cada vez más se está dejando de lado esta, que fue la euforia más grande tal vez del último año en materia de tecnología. La nota la pueden encontrar en el periódico El Colombiano y se titula "Acabó el reinado de Pokémon Go". Y sigo con mi tanda de noticias. Un artículo recomendado también del periódico El Colombiano muy interesante, el ABC de las llamadas en alta definición. Ahí van a encontrar todos. Les voy a dar algunos datos, una nueva red, cuál es esa nueva red, cuáles son los beneficios, qué celulares son los que sirven, hay algo más que sea necesario para las llamadas en alta definición, se paga algo adicional para las llamadas en alta definición o no, hay que activar el plan o no hay que activarlo. Es bastante interesante esta noticia. Y por último les tengo otro artículo recomendado que me gustó bastante, César. Adivinen, les voy a dar 3 segundos para que adivinen de qué marca es este artículo recomendado. Yo creo que ya adivinaron, es de Google, los secretos de la búsqueda que esconde Google en su barra de búsquedas precisamente. ¿Cuáles son esos secretos, esos tips a los que podemos acceder en la barra de búsquedas de Google? Este artículo también lo encuentran hoy en el periódico El Colombiano, que viene cargado de noticias de tecnología, que me sorprendió gratamente con todo lo que me encontré. Los secretos que esconde Google en su barra de búsqueda, para que lo busquen y accedan a información de mi marca de tecnología favorita en el mundo. Obviamente, ya habíamos adivinado. Ahorita seguimos conversando con Sarita. En noticias deportivas Sí. tenemos en este momento. En noticias deportivas les tengo una nota muy amable. Si me permiten correr un video que les tengo acá, sucedió con el tenista número 4 del mundo, que es Rafa Nadal, y básicamente él mostró su lado más humano. Aquí lo tenemos. A ver, ¿qué es? Ahí lo tenemos, miren, ¿qué sucede con Rafa Nadal? Él estaba jugando en un partido de demostración con George McEnroe y él nota que algo sucede en la tribuna. Ahí tenemos a Rafa Nadal y es porque una mamá está desesperada buscando a su hija. La perdió. Y Rafa Nadal para el partido. Lo para y ella está gritando Clara, 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 y hasta que la niña no aparece en el público, él no... ¿Y dónde estaba? Apareció. Ahí la encuentran, ahí aparece en la imagen. Es una situación muy Pobre emotiva. mamá. Miren Ahí la está la cara de pequeña Clara. necia. La cara de necia. ¡Ay, no! Estaba muy triste, qué pecado. Y yo diciendo que necia. ¡Ay, qué pesar! Pues obviamente fue el momento todos para nos los pasó, aplausos. A todos nos pasó, chiquitos, que nos Todos perdimos. Que le dábamos pequeñitos. la mano a una mamá Todos equivocada pequeñitos en el nos equipo. perdimos, ahí está. Ella agradece con una mano a Rafa Nadal y continúa en el partido de demostración. Los El más lado humano. incrédulos dirán que estaba descansando ahí un ratico, que aprovechó, descansó un poco. Y el que vive en la teoría del complot soy yo. Ven, algo se pega aquí. Bueno, yo esa es una ¿Hay de las... otra deportiva? Sí, básicamente hablamos ya de fútbol. Y es que Colombia se le vienen unos partidos por eliminatorias contra Paraguay y Uruguay. La semana pasada hablábamos cómo el técnico de Paraguay había convocado a 19 jugadores del extranjero. Pues miren, hoy habló el técnico uruguayo y citó 23 jugadores para enfrentar primero a Venezuela y posteriormente a Colombia. Y adivina, Tati, ¿quién está en esa convocatoria? ¿Quién? A uno que le gusta morder. Ay, no, Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez y Edinson Cavani, ahí los tenemos, son los que están liderando, digámoslo así, la selección uruguaya que se enfrentará contra Colombia en este mes de octubre, en el mes que viene. Yo le tengo noticia económica. Pensaba que también parte de las deportivas tenían que ver con un futbolista que no se pronunció sobre fútbol, sino sobre paz, que le mandó un mensaje al presidente Juan Manuel Santos y que Que ha le dado dijo... para toda la polémica. Básicamente le dijo, señor, usted ya no ha hecho nada porque si no ha tenido a Jesús y a Dios en sus planes de paz, perdió todo este tiempo de 4 o 6 años o los que le haya invertido a un acuerdo para finalizar el conflicto. Lo dijo un seleccionado también. Sí, básicamente es el jugador que era del Independiente Medellín. El problema es que él dice que si Jesucristo no está detrás de los diálogos de paz, pues esos diálogos no tienen ningún sentido. Eso ha dado para la polémica porque es la mezcla de la religión
con la política y de una cosa que el país necesita y Y es la paz. tantas cosas que podríamos decir de esa mezcla de religión y política que mejor no vamos a decir porque Sí. aquí nos quedaríamos discutiendo, algún día podemos hablar de eso. De hecho, ayer hablamos cuando analizábamos parte de la Constitución, es que somos una Constitución laica y entonces ahí cuando ya se mezclan tantas cosas, pues no vale la pena discutir porque se vuelve un tema de credos. De noticias económicas, yo sí les debo contar que en este momento, y empezó hace aproximadamente una hora en Río Negro, en el oriente de Antioquia, se está llevando a cabo un evento muy importante. El protagonista es la empresa Avianca y lo que están haciendo es inaugurar un centro de tecnología y de mantenimiento de los aviones. Se convierte así en el más importante, no solo para Colombia, sino para América Latina y posiciona a nuestro país como una plaza para ese mantenimiento, para ese servicio técnico de los aviones. Allá está el presidente Juan Manuel Santos, está reunido con el señor Hernán Rincón, que es el presidente de Avianca, con todos sus funcionarios, vino con parte de su gabinete. Por supuesto, tuvieron momentos previos para hablar de paz, porque los empresarios están muy interesados de lo que pase el domingo, si se aprueba ese acuerdo, cómo va a ser la construcción de paz desde el punto de vista empresarial, y allá están en este momento en la inauguración de ese nuevo centro de mantenimiento que, por decirlo menos, tiene toda la tecnología. Eso es bienvenido en una época en la que, Tati, que yo aquí les tengo que contar una noticia que no es precisamente muy buena también en el sentido de lo económico, y es que, no sé si recuerdas, me imagino que sí, que hace poco hicimos un programa sobre la ley de los licores. Claro que los vinos, la parte de los vinos estaba Exacto. tan angustiada porque les iban a poner un impuesto muy alto. Pues resulta que eso sigue generando polémica y las licoreras del país van a estar en paro el 3 de octubre en protesta por esa ley de los licores, que ellos dicen que está perjudicando el mercado interno, el mercado colombiano también. O sea, habría que mirar qué va a pasar con eso, van a parar cientos de trabajadores y eso va a dar mucho de qué hablar, porque son muchas las empresas que están en contra de Y esa la ley. defensa por parte del gobierno nacional, específicamente del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es que en nuestro país paga el mismo impuesto una botella de licor que cueste 25.000 pesos a una botella de licor que cueste 500.000. Entonces él dice que no se compadece, pues quien tenga recursos para pagar, por ejemplo, un whisky de 500.000 pesos, debe pagar un impuesto mayor a quien toma un licor mucho más económico y que por lo tanto no tenga cómo acceder a ese tipo de impuestos. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Les vamos a contar noticia internacional que ya ha rodado en diferentes medios, pero antes un punto importante porque se decidió hace poco. Llevamos más o menos 9 días con todo esto de la paz, el tema no ha tenido tanto protagonismo, pero sí lo hemos mencionado en un par de ocasiones, y es el paro minero. Cerca de 15.000 mineros artesanales o informales estaban en paro, cesaron sus actividades, sobre todo en el nordeste de Antioquia, en Segovia y en Remedios. Ya se llegó a un principio de acuerdo con ellos por parte del gobierno departamental, se va a crear una mesa de soluciones precisamente para tratar de abrir paso y estar encontrando una salida a todas las dificultades que ellos plantean, que básicamente lo que le están pidiendo al gobierno nacional a través del gobierno departamental es la formalización de su trabajo. Lo que pasa es que, digámoslo así, que las condiciones, Tati, todos lo sabemos, que tienen la mayoría de los mineros no son las indicadas. Y el tema de relacionar minería informal con minería ilegal, que no tienen nada que ver. Exactamente. Pero tenemos una noticia que ha dado mucho de qué hablar el día de hoy. Pues la del señor de 93 años, Simón o Shimon Peres, uno lo escucha en los medios. Premio Nobel de Paz. Desde los dos puntos de vista, sí, Premio Nobel de Paz, estamos hablando del israelí, pues muy importante para el Estado judío. Controversial para muchos porque, según muchos analistas, cambiaba fácilmente de partido político dependiendo de sus Pero necesidades. 7 décadas se mantuvo en el gobierno y en puestos Exactamente. muy importantes. Tal vez esa también es la crítica, Exacto. cómo se pudo acomodar Siempre a través se de la mantuvo historia. en el gobierno y eso fue una de las críticas. Pero bueno, digamos que hizo un trabajo, recibió un Nobel de Paz y creo que es muy sano ir a ver qué es o qué fue lo que hizo Shimon Peres. El expresidente de Israel, Shimon Peres, falleció la noche del martes a miércoles a los 93 años de edad. El yerno y médico personal de Peres, Rafi Walden, confirmó a France Press que el Nobel de la Paz murió a las 3 de la mañana, hora local de Israel. Peres estaba internado en un hospital cerca de Tel Aviv desde el 13 de septiembre, cuando sufrió un accidente vascular cerebral. El político permanecía sedado y conectado a un respirador artificial en terapia intensiva. Shimon Peres era el último sobreviviente de la generación de los fundadores del Estado de Israel.
A lo largo de su trayectoria, ocupó prácticamente todos los cargos de alto nivel en el país. Fue primer ministro en 3 ocasiones y presidente de 2007 a 2014. En 1994 ganó el Premio Nobel de la Paz junto con el primer ministro Yitzhak Rabin y el líder palestino Yasser Arafat por los tratados de Oslo que buscaban una solución para el conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, ahí teníamos lo que, aunque para muchos, digámoslo así, es una persona o un personaje controversial, para otros es, digámoslo así, una muerte que lamentar por su trabajo por la paz. Le dicen el supuesto padre del arsenal atómico del Estado judío. Exacto. Esa es parte también de la controversia que ha generado Shimon Peres. Pero yo voy a cambiar radicalmente de tema y es porque, Tati, me imagino que has visto esas muñecas rusas, las matrioshkas, que son una muñequita entre otras. Sí. Pues resulta que científicos encontraron lo que sería la matrioshka de los fósiles. Encontraron en un, digámoslo así, en un yacimiento, encontraron como un insecto había sido comido por un lagarto y a su vez el lagarto después había sido comido por una serpiente. ¿Eso qué pasa? Lo encontraron todos en fósil. Es uno de esos fenómenos poco comunes porque básicamente ellos se encontraban en una fosa en Alemania y eso no se ve muy seguido. Es la segunda vez que se encuentra un fósil de este tipo. Ahí lo tenemos. Es en el foso de Messel, en Alemania, con 48 millones de años, básicamente. Ahí lo tenemos, esa es la noticia, digámoslo así, más importante de Ciencia del Día, cómo encontraron la matrioshka de la ciencia. ¡Qué maravilla! Un insecto fue comido por un lagarto y al lagarto se lo comió la serpiente y los encontraron otros 3 junticos en un foso. Ya hemos hablado un poco de paz aquí con noticias, les conté que estaba el presidente Juan Manuel Santos aquí en Antioquia, que se reunió con empresarios, que hablaron de la construcción de paz en los territorios si el domingo gana el sí. Las encuestas, por lo menos las que se han conocido en las últimas horas, dan una ventaja muy grande al sí, un 60%, un 63% en otras, frente a un 30-38%. Por supuesto se están jugando toda la credibilidad las diferentes firmas encuestadoras. El domingo sabremos qué tan acertadas estuvieron o qué tan cerca de ese resultado tuvieron ellos esas encuestas. Pero tenemos otros temas de paz. Hablemos de paz aquí en Timeline. Y esos otros temas de paz no tienen que ver con las últimas noticias o con lo que nosotros les podamos contar de lo que ocurrió el lunes en Cartagena. Tienen que ver es con lo que se pregunta la gente. Todavía hay dudas frente al acuerdo. Es un acuerdo muy extenso, 297 páginas. Por supuesto, hay muchos temas que entender. Escuchemos qué se pregunta la gente en Hablemos de Paz. Mi duda es qué va a pasar después, o sea, con la plata que se invertía anteriormente en la guerra, ¿qué se va a hacer con ella después? ¿Cuáles son los planes? Tenemos que considerar varias cosas. La primera, y que es muy importante, hay unas personas que están trabajando para las Fuerzas Armadas, para la policía y para las Fuerzas de Seguridad del Estado. A estas personas no se pueden echar de la noche a la mañana y decirles, dado que se terminó un conflicto armado, vamos a echarlas a ustedes del trabajo. Lo que va a pasar en estos momentos más bien es que muchas de estas personas van a quedar y más bien, si es que la intensidad del conflicto se reduce, entonces lo que hacemos es no necesitamos contratar más y por lo tanto durante los próximos años la posibilidad que tenemos de ingresar a las Fuerzas Armadas será menor el número de personas. Por un lado, esa es la forma como se piensa reducir. 2, que es importante, el conflicto armado en Colombia realmente deja muy pocos muertos. Sí, de cada 100 muertos, alrededor de 4 son a causa del conflicto armado. La mayoría de la violencia en el país se produce por las bandas criminales, por la delincuencia común, por las muertes callejeras, por peleas en lo cotidiano. Y eso hace que esa fuerza armada que está protegiendo el país, al menos la seguridad, y tratando de monopolizar la violencia, permanezca. Y entonces lo que encontramos nosotros es que la reducción no va a ser muy grande. 3, y es importante, lo que vamos a encontrar tal vez en el posconflicto con las FARC es que el gobierno tiene que hacer presencia en esas zonas guerrilleras, en esas zonas donde hacía presencia las guerrillas. Y por otro lado, para buscar
entonces controlar la expansión de grupos o de bandas criminales, también de otros grupos guerrilleros en la región y que haya un copamiento de ese territorio. Aunque ya la tecnología nos facilita mucho la vida y podemos hacer diferentes diligencias a través de una aplicación, desde un computador, a través de un teléfono, todavía hay que hacer filas. Sí. Todavía tenemos que llegar a veces a un banco, a veces a un centro de salud, a algún lugar de estos y hacer filas. ¿Y qué es que de hecho, y Tati, qué es más hace duro parte de que nuestra esperar? cultura. La fila. Sí, total. Bueno, pero respetando la fila. Sí, claro. Pero sigue siendo incómodo, nos cansamos, sobre todo las mujeres en tacones, y parece que hay una solución. ¿Y cuál será? Mire, a ver. aquí Vamos está. a verla. Soy Daniel de Nueva Zelanda. Mi profesión, yo trabajo en vinocultura, yo hago vino. Estoy aquí para vacaciones. Es mi tercera vez aquí en Colombia. Yo viajé mucho en mi vida. Me encanta. Conozco a otros países y otras culturas y comidas y sí. Normalmente yo trabajo en mi país para 6-7 meses. Mi profesión es como no es todo el año. Y después yo me gusta viajando en otros países, en Asia, en Europa. Sí, Latinoamérica. Buenas, ¿tiene reservación? Sí. ¿A nombre de quién? Alessandro de Pablo. De Pablo, de Brasil. De Brasil. Bueno, ¿me prestas por favor tu pasaporte? Muchas gracias. Cuando llegan, o sea, se les ofrecen habitaciones compartidas y habitaciones privadas. Son gente descomplicada, gente que llegan y tú les dices, es que es una cama alta, es una cama baja, a ellos no les importa, a ellos les importa, es como tener donde descansar un minuto. Importante para buen olor, para limpiar mis dientes, para nadar, una jaqueta para la lluvia. Yo no tengo muchas cosas, yo aprendí, es más fácil sin muchas cosas, porque cuando tú tienes muchos, no necesita todo el tiempo, es más caro para aviones. Entonces yo viajo muy sin peso, sí. Solo mi ropa, uno o dos jaquetas, un jeans y sí, no tengo mucho. Me gusta mucho Latinoamérica, tengo muchos amigos de aquí y Colombia es mi favorito país en Latinoamérica. Con seguridad no hay mucha polémica si decimos que uno de los grandes placeres de la vida es viajar. De eso Cerca, no hay duda. lejos, pero viajar, conocer, estar en otros ambientes, lo que decíamos al inicio, respirar aires distintos. Y una experiencia, Tati, que en lo personal a mí me gusta mucho y es viajar solo.
que es muy la experiencia del mochilero. Es algo a lo que muchos no se arriesgan. Yo hice un viaje Personalmente yo sola lo disfruto y mucho. Lo que pasa es que también depende, ¿cierto? A qué lugar se va solo, es toda una aventura. Y si hay un límite o una limitación más bien con un idioma, la cosa cambia. Pero, No es por tan ejemplo, para fácil. muchos Pero es un eso reto. enriquece la experiencia. Por supuesto. Y aquí en Colombia los vemos mucho. Claro, claro, porque el hecho de no conocer el idioma te enseña a, digámoslo así, arreglártelas sin saber ese lenguaje. Eso pone una condición y enriquece la experiencia. Pero digamos que viajeros hay muchos. El viajero ejecutivo, el viajero empresarial, el viajero familiar que va con todo su grupo, el viajero cómodo que va a un hotel 5 estrellas, le hacen todo, se devuelve, aquí vuelve y lava la ropa porque no... O el viajero más loco de todos que decide hoy para dónde arranca y no tiene... El que decide irse solo, empaca una mochila, se va liviano, como el que veíamos en el informe, a conocer, a aventurarse. Esa puede ser una definición de mochilero, pero antes de ahondar más en esas definiciones y de comunicarnos con nuestro invitado que está en Ecuador, Sarita nos tiene páginas web recomendadas, porque con seguridad para los mochileros y para los viajeros, las aplicaciones y la tecnología facilitan muchísimo. Yo estoy muy contenta hablando de este tema de mochileros. Me parece increíble cómo las personas pueden viajar por el mundo con muy poco dinero, con muy pocas expectativas de lujo, pero con muchas expectativas de conocer, aventurarse a lo que pueda suceder en el camino. Yo no necesito lujo, pero el tema de la aventura conmigo me da un poquito duro. Yo les voy a compartir pantalla para compartirles en este momento algunos recomendados. Este es el canal de YouTube de Daniel Tirado, así lo encuentran en YouTube, Daniel Tirado. Él es un joven de Medellín que además sacó un libro que se llama Viajar por el mundo sin papel higiénico. Muy sugerente el título para la vida de un mochilero, pero tiene todo el sentido. En este canal de YouTube se van a encontrar varios videos con miles de reproducciones. Yo ahorita estaba viendo que había un video hasta de 17.000, de 25.000 reproducciones. Este joven lo que hace es viajar por el mundo y contar sus experiencias de mochilear. Por ejemplo, ¿cuáles son las finanzas que necesita un mochilero? ¿Qué tiene que llevar un mochilero en su maleta? ¿Cuál es la mejor maleta para un mochilero? Si voy para tierra fría, ¿qué debo llevar? ¿Cuáles son los mejores hostales? ¿Cómo descubrir el mejor hostal? ¿Y cuál definitivamente no es un hostal? Este joven, como les decía, de Medellín, es bastante consultado hoy por todos los mochileros en el mundo. Ya es un influenciador del tema bastante interesante. Y les tengo otro sitio web que acá se los voy a poner. Mochileros.org. En este sitio web van a encontrar todas las personas que quieran mochilear, los mochileros que nos estén viendo, además que ya lo conocen, todo lo referente a emprender un viaje con mochila por el mundo, cómo se organiza el viaje, cuáles son los vuelos baratos, qué hospedaje, un foro de viajeros, qué equipamiento se debe llevar y qué definitivamente sobra, cuáles son los destinos y rutas, bastantes blogs de viajes, dinero y viajes, videos de viaje y notas interesantes alrededor de la vida de un mochilero. Estos son mis dos primeros recomendados. Recuerden el canal de YouTube Daniel Tirado, que es para no perdérselo, y además hagamos una cuña, pueden comprar el libro que es bastante interesante, y este sitio web mochileros.org para que no se lo pierdan. Ese primer recomendado de Sarita, de Daniel Tirado, él es muy conocido, no solo en Antioquia, sino en todo el país, porque estuvo en un programa importante, en El Desafío, y desde ahí se hizo muy conocido. Y se ha construido un nombre a base de viajes y de mochilear, y de dar tips y una cantidad de cosas, exactamente. Pero hay un lugar que particularmente Sarita mostró súper recomendado, y es África, Kenia. A mí me falta por poner los pies en el continente africano y me muero por ir a ver realmente, bueno, a los que nos gusta la naturaleza, nos gusta meternos en medio de esos sufrimientos que son para otros. No, pero es que eso sí, ese puede ser el viaje soñado de cualquiera. Llegar a África. Totalmente. Yo llegué a África, no la chicanea, pues yo llegué a África, pero no llegué hasta Kenia. Pero sí, bueno, sí entramos en el plano de las humillaciones, sí muy bonito. No, pero son experiencias que nunca uno puede reemplazar con otra cosa. Por supuesto, leer es viajar, por supuesto uno leyendo se conecta con tantas cosas, pero cuando uno se da cuenta que la cultura al otro lado tiene cosas distintas, pero que en el fondo somos tan similares. Yo estuve en Marruecos y tal vez uno desde aquí uno dice, no, pero árabes. Alá, yo fui en una época en la época del Ramadán, ¿cierto? Tan distintos y en el fondo tan parecidos, tan humildes, tan cercanos a nosotros. Siempre va a encontrar una forma de conectarse. Esa humanidad, por fortuna. Tenemos comunicación desde Ecuador, nos acompaña desde Quito
uno de esos mochileros experimentados nos va a contar cómo es estar en esos viajes, qué empaca, cómo empaca, si va solo, si va acompañado, si va haciendo amigos en el camino. David, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar aquí comunicado con nosotros. Queremos preguntarle muchas cosas. Empecemos por el principio. Un mochilero, para que sea un mochilero, ¿de verdad debe ir solo y hacer amigos en el camino o puede salir acompañado? Bueno, yo creo que en realidad ser mochilero es una cuestión un poco de perspectiva. En mi caso, yo tuve la necesidad de planificar este viaje. Fue un viaje por Sudamérica y fue un viaje con la intención de hacerlo solo, pues por algunas necesidades internas, algunas cuestiones de descubrirme. Entonces creo que en mi caso, fue muy motivante emprender esta aventura solo y además hacerlo con un límite también de presupuesto. Eso me ponía ciertas condiciones que tenía que ir atravesando. Entonces creo que fundamentalmente es eso, y el espíritu de enfrentarse a lo desconocido, generar por ahí relaciones que uno no sabe cómo van a resultar e ir a destinos también cuando uno no sabe bien a dónde va a llegar o en qué tiempo tiene que hacerlo, pues un poco meterse en la incertidumbre y tener la capacidad de ir enfrentando estos momentos. Creo que ese es un poco el espíritu de lo que para mí sería emprender una aventura de mochilero. David, pero a ver, haciendo aquí un poquito de abogado del diablo, ¿qué es lo más duro de ser mochilero? Bueno, y también, ¿qué es lo mejor de hacer esos viajes de mochilero? Porque me imagino que tiene sus pros, sus contras, sus ventajas y sus desventajas, ¿o no? Bueno, sí. Yo creo que una de las grandes ventajas de hacer esto con mochila al hombro es que puedes tener la capacidad de sorprenderte. Creo que cuando uno empieza una aventura así, uno no sabe lo que va a vivir, a los lugares que va a llegar, tal vez, en mi caso fue así, y de repente te empiezas a descubrir con cosas que tiene el mundo que tú no las imaginabas, y por ahí esa capacidad que tiene el ser humano de llegar a contemplar aquello que se le presenta y admirarse, esas experiencias hasta un poco estéticas, es lo que a mí me maravilló, y creo que esa es una de los grandes pros de ser mochilero, y más aún que cuando vas conociendo personas y vas generando relaciones que tal vez te duran un día o un par de minutos o unos momentos. Exactamente. Y creo que saber aprovechar, saber nutrirse de esas relaciones, de esos lugares que uno visita, es uno de los grandes pros de hacer esto. Tal vez el contra, pues, si preguntamos a cualquier persona, tal vez que haya enfrentado una aventura de estas, quizás un poco que estás limitado por el tema económico, tal vez, pero aprendes de alguna manera cómo solventarte esto. Pues hay muchas me imagino, aprendes a sobrevivir. Ese es el reto. David, ¿cuánto tiempo estuvo en ese viaje del que nos está hablando? Y también le quiero preguntar si ya está planeando otro viaje similar o si tiene en mente otro viaje. Sí, correcto. Bueno, yo salí de Quito hace unos 50 días. Agarré mi mochila y lo único que sabía era que tenía 35 días de viaje, ese era mi tiempo, y el destino final era el Uruguay. Entonces sabía que tenía que pasar por Perú, por Bolivia, Argentina y después el Uruguay. Pues cuando estuve en Bolivia se me presentó la oportunidad de ir para Chile y bueno, lo hice. Entonces no sabía qué iba a descubrir, tenía por ahí lugares a los que quería ir, que era, por ejemplo, en Perú, Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo, que para mí siempre fue una expectativa de destino donde llegar, el Salar de Uyuni, el desierto de Atacama, y bueno, pero vas encontrando otros lugares cuando vas con mochila al hombro que tal vez si vas en un viaje de turismo normal, pues no los conoces. Claro, que no están entre las recomendaciones cotidianas. David, recomendaciones, a propósito de lo que le dice César, para mochileros o para personas que quieran empezar a viajar como con ese tipo de perspectiva. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? ¿Cuáles son esas claves?
Bueno, yo creo que fundamentalmente es las ganas de emprender esto. Si lo haces solo, lo haces acompañado, creo que el meterte en lo desconocido te motiva a que tengas una capacidad para solventar las dificultades que puedes encontrar. O sea, la templanza, la voluntad es algo muy necesario. De ahí, bueno, hay muchas, ahora las redes sociales y la tecnología te ofrecen muchas posibilidades de que puedas hacer esto con bajos recursos. Por ejemplo, hay una aplicación en internet que muchos de ustedes pueden conocer, se llama Couchsurfing, que es una plataforma que te permite llegar al hogar de una persona en un país. Tú mandas una solicitud, dices que estás planificando un viaje y por ahí alguien te responde y te dice, bueno, mira, te ofrezco mi casa y tú no tienes que pagar. Igualmente, cuando tú puedes recibir gente en tu casa y la idea es que te vincules con la gente local. Entonces, esto te permite hacer un tipo de turismo que no está en el turismo normal que hace la gente, sino que al estar vinculado con alguien local, por ahí puedes conocer cosas que no conocerías de otra manera. Es correr riesgos. Como mochileros hay que hacerlo. Aventurarse. Las aventuras. David, bueno, muchas gracias por contarnos esto. Seguramente, después de lo que nos dijiste, muchos se van a arriesgar o se van a aventurar. Y cuando pase por aquí, pues bienvenido. Gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, y ahora tenemos que pasar un corto. Hagamos una pausa. Sí, claro. Pero volvemos sí. para despedir. Y ya regresamos. Bueno, como no todo, digámoslo así, en los viajes de mochileada debe ser sufrimiento, yo aquí me le voy a robar un recomendado a Sarita. Y es porque hay gadgets, hay, digámoslo así, artilugios tecnológicos que nos pueden facilitar la mochileada. Aquí les tengo este recomendado del periódico El Tiempo, que nos habla, mírenlo ahí, una lavandería portátil y otros gadgets. Aquí bajamos y miren, una batería en la espalda. Es una maleta que nos permite cargar los portátiles, cargar celulares. Miren, el peso correcto, una cosa, o digámoslo así, un artilugio que nos permite saber cuánto pesa nuestra maleta. Las famosas navajas suizas, que son tan útiles. Yo soy un admirador, tengo de hecho una colección porque me encantan. Una navaja suiza resuelve cualquier cosa. Y así hacia abajo, miren, el papá de los smartwatch. O sea, relojes inteligentes que nos permiten también saber condiciones de clima, tiempos de desplazamiento. Yo les recomiendo este artículo, Tati, y a los televidentes porque esto les puede resolver muchas cosas en un viaje. Qué maravilla uno poder decir, venga, voy a hacer uso de todas esas recomendaciones mañana mismo porque me voy a ir a mochilear por todo el continente. Sería lo más. Eso es para los ricos excéntricos. Pero mientras preparamos esos viajes, o para los que nos estén viendo que sí tengan pendiente una mochileada, les tenemos recomendados y con este video nos despedimos. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana concierto de Aerosmith en Bogotá. Si luego de ver este programa te antojas de hacer un viaje por el mundo sin muchas maletas, pero sí con mucha pasión, el siguiente Top 10 te ayudará a prepararte para ser un buen mochilero y no morir en el intento. 10. Inmortaliza tus recuerdos. Cuida tus fotografías ya que son la materialización de tus buenos momentos en los lugares que visitarás. 9. Nunca te olvides que tienes ancestros, que tienes familia. Así que manda un mensaje o una señal de humo para que esas personas sepan que todo va bien en tu aventurilla. 8. Asegúrate e infórmate muy bien en los lugares que vas a visitar. Algunos pueden estar en zonas peligrosas o también pueden ser muy costosos. 7. Disfruta, disfruta y disfruta. Así que aprovecha y embriágate con los paisajes de película que pasarán por tus ojos. 6. Busca alojamiento barato pero confiable, ya que será el lugar donde vas a descansar después de un largo día lleno de aventuras y nuevas experiencias. 5. Salud, pero la salud primero. Ponte vacunas y visita a tu médico antes de salir. No vaya a ser que te dé un patatús por ahí y no tengas las medidas necesarias. 4. La mochila. Intenta viajar con un equipaje ligero y con las cosas necesarias, ya que no sabes en qué momento tendrás que desprenderte de alguna cosa. 3. La plática. Mira bien cuánto dinero vas a necesitar para no pasar afanes por ahí.
Guárdala en diferentes lugares como en los zapatos, medias y bolsillos, pero siempre todo por separado. 2. Diseña una ruta de viaje más o menos con los países, ciudades y lugares que desearías conocer. Y el número 1. Investiga. A pesar de que la experiencia de ir de mochilero debería ser la espontaneidad y la libertad de movimiento, esto no quiere decir que no sepas a dónde irás primero. Si tu idea es ponerte la mochila al hombro, no lo dudes más. Es una experiencia que marcará tu vida y así tendrás un buen paquete de anécdotas para contarle a tus nietos.